hoy día conmigo vamos a ver, vamos a hablar sobre los jeroglíficos. ¿Cómo nos transmiten los jeroglíficos el lenguaje de la sabiduría? Los jeroglíficos nos van a ir introduciendo en la sabiduría. Entonces, para empezar, primero vamos a trasladarnos a 1822, el año 1822. En Francia hay un personaje llamado Champollion, que de pronto, después de muchísimos años de estudio, muchísimos tiempos de estudio, desde los 12 años, donde vio el primer jeroglífico, ¿sí? Donde vio el primer jeroglífico, a los 12 años, se comprometió a descubrir todos esos misterios que se habían perdido en Egipto. ¿Por qué? Porque ya habían pasado como 1400 años desde que Egipto había enmudecido. 1400 años que ya nadie podía leer lo que decían esos textos. Entonces imagínense, toda la sabiduría que había tenido Egipto, ciencia, como van a ir viendo a través de todas las charlas, ¿no? Ciencia, mística, arte, el conocimiento del cosmos, el conocimiento del ser humano, todo eso, al perder la posibilidad de leer los jeroglíficos, se perdió, se extravió. 1822, una noche en Francia, se escucha alguien que dice, lo tengo, lo tengo. Después de decir lo tengo, cae desmayado, de agotamiento y de, supongo que de emoción, de por fin poder hacer que los jeroglíficos hablen. Entonces, Champollion nos trae todo ese misterio nuevamente de Egipto y nos acerca a la sabiduría que, como decíamos hace un rato, se había perdido. Cuando hablamos de la sabiduría, y ya más adelante también hay otra charla que se habla de la sabiduría, pero sí es importante ahorita recalcar lo siguiente, que la sabiduría para los egipcios no era un tema de intelectualidad, no es un tema de cuánto sé, de cuánto conozco, sino que la sabiduría nos respondía esas preguntas profundas de la vida. Por ejemplo, ¿qué preguntas profundas hay en la vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi destino? ¿Para qué es la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Las leyes del universo? Todo eso era sabiduría y todo eso se iba a transmitir a través de los jeroglíficos. Por eso es que los jeroglíficos son dados por este personaje, por este dios llamado Tot, que Tot es el dios de la sabiduría. Entonces, el dios Tot, es el que le da a los seres humanos o a los egipcios la capacidad para poder hacer estos jeroglíficos. Y la palabra jeroglífico viene de hieros, que es sagrado, y glufen, que es grabar. Por lo tanto, jeroglífico es el grabado de lo sagrado, de lo espiritual. No es cualquier tipo de grabado, no es cualquier dibujo. Tiene un mensaje que viene desde el mundo espiritual. Tiene un mensaje que transmite la sabiduría. Si nosotros, ¿alguien es músico acá? ¿Sí? Por ejemplo, si te quieres comunicar con otro músico y le quieres transmitir una melodía, probablemente uno lo haga a través de un pentagrama. Solamente lo va a entender, ¿cómo te llamas? Moisés, solamente lo va a entender Moisés y el músico. Y nosotros probablemente lo veamos y digamos, ah, qué bonitos dibujos, pero no entendemos nada. ¿Alguien es químico acá? Bueno, todos han estudiado la tabla periódica en algún momento, lo hemos estudiado, no nos acordamos, pero lo hemos estudiado. Entonces, si de pronto queremos dar una fórmula química, lo que vamos a hacer es poner la fórmula y lo va a entender el químico. Pero ¿qué pasa si queremos ya no solo hablar de química? ¿Qué pasa si no solo queremos hablar de música, sino que queremos que nos transmitan esos mensajes o esas enseñanzas que vienen del mundo espiritual? Para eso estaban los jeroglíficos, para transmitirnos y comunicarnos en otro lenguaje. ¿Bien? Ahora, vamos a ver. Vamos a ir entrando un poquito en los jeroglíficos. ¿Por qué? Porque los signos o los símbolos, mejor dicho, por si acaso los jeroglíficos están dados en un lenguaje simbólico. Un lenguaje simbólico es un envase o una forma que guarda toda una idea. Si de pronto yo pongo acá un corazón, ¿no? O me mandan por San Valentín un corazón, ¿qué vamos a pensar? Amor, ¿no? Nadie lo toma literal. O sea, nadie dice, ah, sí, esta persona está mal del corazón.
¿no? Nos lo estamos tomando de una manera simbólica. Es un envase, es una forma que va a guardar todo un contenido. Es más, el jeroglífico para la palabra símbolo son dos manos que están unidas, que están llevando algo adentro. Entonces los símbolos llevan algo adentro y llevan un mensaje o una enseñanza. Entonces ahora vamos a ir viendo algunos de los jeroglíficos, porque los egipcios tenían jeroglíficos para todos los aspectos de la vida. Porque todos los aspectos de la vida, viéndolos de manera profunda, nos podían dejar enseñanzas. El trabajo, uno podría volverse un poco más sabio a través del trabajo, para los egipcios sí. El amor, la familia, el arte, hasta la diversión, podría volverse o podría darnos enseñanzas para la vida. Bien, la política, también la política tenía también enseñanzas para la vida. Entonces ahora vamos a ver algunos de estos jeroglíficos. Ahora, como les decía hace un rato, los jeroglíficos, el jeroglífico de jeroglífico, es el que vamos a ver ahorita. ¿Se entiende eso? No es raro. El jeroglífico de la palabra jeroglífico. ¿Sí? Como el símbolo de la ¿Qué símbolo utilizaban para decir jeroglífico? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es eso? Un bastón. ¿Bien? ¿Para qué sirve un bastón? Para apoyarte, ¿sí? Para, por ejemplo, cuando uno viaja y tiene que caminar muchísimo, ¿no? Se recomienda incluso llevar un bastón que te permite avanzar, que te permite caminar. Incluso un bastón también sirve para ahuyentar el mal, decían los egipcios, ¿no? Si de pronto, imagínense, van por el desierto y ven algo que les quiere atacar, con el bastón lo van a ahuyentar. El bastón sirve para que puedas apoyarte en terrenos difíciles, en terrenos complicados o cuando te están faltando las fuerzas. Ahora, como decíamos, sirve para recorrer caminos, para apartar el peligro y como apoyo en los momentos difíciles. Para eso sirve un bastón. Ahora, no es cualquier bastón. Este bastón iba acompañado de esta bandera. El bastón y la bandera va a simbolizar o va a significar la palabra jeroglífico. Esta bandera significa Dios. Significa Néter, y Néter es Dios. Entonces, este bastón no es un bastón cualquiera. Es un bastón que viene del mundo espiritual, ¿sí? Y es un apoyo para la vida. ¿Qué se transmitía a través de los jeroglíficos? Sabiduría. La sabiduría no es un apoyo para transitar en la vida. ¿Se puede transitar en la vida sin sabiduría? En realidad no, porque primero ni siquiera sabríamos por dónde empezar a transitar. Tengo que saber por dónde transitar, tengo que saber qué es la vida. Si no, no puedo empezar a transitar en la vida. La sabiduría no nos permite apoyarnos en momentos difíciles. Cuando el terreno es complicado, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? No quiero ver, no, voy caminando. No, cuando el terreno es complicado o cuando las situaciones son difíciles, la sabiduría, ¿no?, que será transmitida a través de los jeroglíficos, ayudaba a que el ser humano tuviera estabilidad, tuviera la capacidad de afirmarse y de seguir avanzando. La sabiduría no nos permite ahuyentar el mal, es darle un bastonazo, ¿no? Y el mal, ojo, afuera, o el mal también que está dentro. A veces tenemos que aplicar enseñanzas o sabiduría o conocimientos profundos para callar la mente, o para ahuyentar una idea o una emoción negativa, o para saber cómo combatir con las dificultades. Entonces, este bastón o la palabra jeroglífico nos iba justamente a poder permitir eso. Era un símbolo, o son símbolos que a través, ¿no?, de lo que transmiten, a través de la sabiduría que transmiten, permite el jeroglífico que el ser humano pueda recorrer caminos, no solamente en este mundo, recorrer caminos celestes, recorrer caminos espirituales. Que el ser humano pueda apartar los peligros que hay fuera y que hay dentro. Y que el ser humano se apoye en los momentos difíciles. ¿Bien?
Entonces, eso es el jeroglífico. No son solamente dibujos. Acá está, ¿no? Se escribe, así se escribe la palabra jeroglífico, que es bastón de Dios o bastón del mundo espiritual. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como les decía, ¿no? Los jeroglíficos nos representaban todos los momentos de la vida, porque todos los momentos de la vida podían ser vividos con sabiduría. La ancianidad, la juventud, todos los momentos de la vida y todos los aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, ¿cómo representaban los egipcios o cuál era el jeroglífico que utilizaban los egipcios para hablar de la vida o de la existencia? ¿Qué es para nosotros la vida? Cuando decimos, esa persona está viva. Como para empezar, le late el corazón, ¿no? O sea, uno toca, no, ya no. Tiene movimiento. Entonces, para los egipcios, no era solamente una vida física o una vida biológica. Es más, ¿no? Muchas veces también nos referimos a que una persona tiene vida o vive la vida, ¿no? De una manera cuando nos referimos a la parte sensorial. De pronto uno está pues en plenas vacaciones, ahorita en Aruba, con calor, ¿no? En la playa, y uno dice, eso es vida. Entonces muchas veces para nosotros nos referimos a la vida como algún aspecto sensorial de la vida, o biológico o físico de la vida. Para los egipcios, ellos tenían este símbolo, que es muy probable que lo hayan visto en otro lugar, que se le llama la llave de la vida, o la llave Ankh. También se le conoce como la cruz de Ankh, o la cruz de la vida. ¿Por qué? ¿Qué va a significar este jeroglífico? Si nosotros vemos, tiene una parte superior, que es circular. ¿Por dónde empieza un círculo? ¿Dónde termina? Es infinito. ¿Qué es propio del mundo infinito? El mundo espiritual. ¿Sí? Esta llave de la vida nos va a mostrar dos aspectos de la vida: el mundo espiritual y el mundo material. Para los egipcios, el ser humano o la vida era esto. No era solamente el mundo material, no era solamente vivir la vida, no era solamente estar vivo físicamente. Para los egipcios, la vida era la conexión entre el mundo espiritual y el mundo material. Para los egipcios, alguien vivo era alguien que podía traer a este mundo el mundo espiritual. Conectarlo, no separarlo. A veces lo separamos. Entonces decimos, a ver, este espacio es espiritual, es para mi alma, y esto es la vida de ahora, aquí, ya, el presente, este momento. Para los egipcios no había diferencia. Era traer a esta vida, era unir lo espiritual con lo material. Y ahora uno dice, ¿cómo hacían? ¿Y cómo hacían? ¿Cómo hacían? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacían? Tratar de que en cada acción que ellos realizaban hubiera algo de ese mundo espiritual. ¿Qué hay en ese mundo espiritual que es eterno? ¿Qué hay eterno en nosotros? Los valores, por ejemplo. Por ejemplo, los valores. Los valores no deberían de pasar de moda, no pasan de moda. Una cosa es que nosotros nos olvidemos, pero no deberían de pasar. El bien no debe de pasar de moda, no pasa de moda, y eso es lo que tiene el ser humano. La justicia, el honor, la nobleza, la belleza, la bondad, son elementos de ese mundo que en la vida del egipcio, el egipcio sentía que estaba vivo cuando yo, mientras araba la tierra, estaba siendo justo. Yo, mientras combatía, estaba siendo noble. Yo, mientras me enamoraba, estaba canalizando la belleza del alma, no solamente la belleza de las formas. Entonces, para un egipcio, la vida o la llave de la vida era esa. Si tú vivías de esa manera, abrías una puerta, porque una llave te abre una puerta. Si tú vivías de esa manera, abrías una puerta a ese mundo espiritual. En este mundo. Entonces, esa era la forma en que ellos veían la vida. La llave de la vida te permitía
¿no? Vivir ese mundo espiritual unido al mundo material, no es separarlo. A veces uno piensa que para ser espiritual tiene que irse, pues, a no sé, ¿a dónde? Al Tíbet y abandonar todo. ¿No? Dejo esposas, dejo todo. Entonces no es eso, es unir ambos, y eso es la vida. El concepto de la unidad. Sí, sí, del alma con la materia. Ahora, ¿hasta acá bien? Muy bien. Entonces, política. También a través de los jeroglíficos hablaban de política. Yo lo tenía un poquito porque como está todo de moda, es el tema político. Entonces, ellos tenían un jeroglífico bien interesante para definir al faraón o al gobernante. Y era este. Es una abeja. Bit. ¿Sí? Se llama, esta abeja le decían Bit. Era la abeja. ¿Qué características tiene una abeja? Trabajadora. El aguijón. Es recontra trabajadora. ¿Sí? El aguijón. Ya. Ustedes saben que la abeja solo puede ir una vez. El ser humano puede ir muchas veces. La abeja solo una. ¿Qué otra característica tiene la abeja? Organizada. Súper organizada. Vive en comunidad, ¿sí? Y trabaja para la comunidad. ¿Y qué otra característica así bien evidente? La reina. Ya, sí. ¿Y qué otra característica? Genera un alimento. Genera alimento, ¿no? Genera un alimento. Y además que ese alimento no es cualquier alimento. Es un alimento que también te nutre, pero te cura. ¿Sí? Entonces, la abeja alimenta, la abeja tiene efectos curativos. Bueno, de hecho la abeja poliniza y permite que hayan flores. Antes de que me olvide, el jeroglífico de la palabra existir es una flor. ¿Sí? O sea, la abeja permite la existencia de las flores y permite la existencia. Un gobernante tenía que tener esas características. Un gobernante daba alimento, no físico solamente, a su pueblo, sino un gobernante debía dar alimento en todos los sentidos, desde lo físico, lo cultural, lo espiritual. Llenar el alma del egipcio, no solamente llenar la barriga del egipcio, era llenar el alma del egipcio, era alimentarlo en todos los planos de la vida. Y era curar también el alma, porque también el alma se va enfermando. No solamente se enferma el cuerpo, el alma se va enfermando. ¿De qué se enferma el alma? De estrés. De estrés, para empezar, sí. ¿De qué más se puede enfermar el alma? De emociones mal curadas. De emociones mal curadas, de tristezas, de falta de fe, de esperanza, ¿no? Y el alma se va muriendo. Entonces el faraón tenía esa función, tenía la función de alimentar y tenía la función de curar, de sanar. Además, la palabra bit significa buena acción y buen carácter. Por lo tanto, ahí nos va diciendo que el faraón no era un tirano. Buen carácter no es, o sea, es tener firmeza de carácter. No es violencia, es firmeza. Buena acción es estar pendiente de las acciones de lo que necesita el resto. El faraón también tenía otra forma de definirse, se llamaba Gem, que es servidor. El faraón era el primer servidor que tenía que existir. Entonces, en realidad vemos que el concepto de faraón, el concepto de gobierno era muy distinto al que podemos tener actualmente. Ahora, uno puede decir, ya, pero este símbolo en realidad no pretendo lanzarme pues para político, no pretendo lanzarme para faraón ni nada. Entonces, a mí, ¿en qué me ayuda? En realidad nos ayuda, porque así como la abeja trabaja para la comunidad, nosotros tenemos también la opción de también hacer algo por la comunidad. Primero, dejar de alimentar a nuestra comunidad, o dejar de alimentar a la sociedad, o dejar de alimentar a nuestro entorno de ideas negativas, de violencia, de agresividad. Es empezar a alimentar de otros elementos, de elementos que curen el alma, de elementos que te den un beneficio, que te sanen. Ya es suficiente con que nos alimenten en las noticias y cada vez que hablamos con alguien de violencia, de desesperanza,
de que todos son corruptos. No, o sea, es alimentar a nuestra sociedad de otra forma. Es una forma de gobierno. El egipcio consideraba que si él también quería cambios, él también tenía que formar parte de ese cambio. No era todo responsabilidad de los de arriba, es nuestra responsabilidad. Entonces, de alguna manera, es acordarnos que también nosotros, si bien no somos el faraón, ¿no?, pero tenemos esta capacidad, aunque sea en chiquitito, de generar un entorno que sea mucho más saludable, no solo físicamente. O sea, yo puedo no comer ni una gota de carne, o ni un pedacito de carne, pero puedo tener unas emociones que, Dios mío, ¿no? Entonces, es del alma, es un alimento, es una salud interna. ¿Bien? Ese es el faraón. Ahora, otro aspecto de la vida, el amor. Y aquí es también bien interesante. Este símbolo de acá, bueno, es un personaje, ¿no?, arrodillado, y esto es un instrumento que se llama azada, que es este de acá, no sé si lo llegan a ver. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Esta azada, escribe así, sirve o para construir y hacer surcos. Se dice incluso que el faraón, ¿no?, construyó el primer templo, el primer faraón construye el primer templo, ¿no?, haciendo con esta azada los surcos para edificar ese primer templo que duraría miles y miles y miles de años. Acuérdense que Egipto dura 6.000 años más o menos. Entonces, y en las manos, por ejemplo, de un constructor sirve para hacer surcos para edificar construcciones duraderas. En las manos de un agricultor servirá para construir o para hacer canales o surcos profundos donde se podrán poner las semillas que van a florecer, que van a dar frutos. Entonces acá estamos hablando de dos características que tiene que tener el amor. ¿Cuáles son? Yo les he dado pistas, ¿ah? La profundidad puede ser. Profundidad, ¿no? Obras duraderas, así con esto, profundidad y fecundidad. Cuando construían los egipcios, aquellas construcciones que querían que durara eternamente eran los templos. Las casas en realidad no las construían con mucha profundidad, y es más, venía la crecida del Nilo, se llevaban las casas y ellos volvían a construir, porque ellos consideraban que las casas era algo más pasajero. Los templos, sin embargo, sí, al tener una connotación espiritual, sí querían que duraran eternamente. Entonces, cuando hablamos del amor o cuando hablamos de los sentimientos, estamos hablando de sembrar profundo, de tener profundidad, de estar un poco más, de ver más allá y ser realmente profundos para poder hacer que dure. Y ojo que no solamente estamos hablando del amor a la pareja, ¿no? Los egipcios, cuando hablaban de esta palabra amor, que es mer, no se referían solamente del amor a la pareja. ¿Qué puede amar el ser humano? La vida. Su trabajo, la vida, ¿qué más? La familia, ¿qué más? Sus ideales. O sea, un ser humano también ama los ideales. Puede amar la sabiduría, puede amar a su patria. Y cuando alguien ama algo y siembra raíces profundas y profundiza en lo que ama, ¿qué pasa? No crece lo que ama, no crece esa persona. Cuando alguien ama un ideal, crece. Cuando alguien ama a su patria, la quiere ver grande y quiere que crezca. Y uno se hace grande para que sea grande la patria. Entonces el amor va a tener estas características de que sea duradero, de que sea profundo y de que sea fértil. El amor debe de dar vitalidad, debe de dar vida. Cuando hay esta falta de amor, es donde todo se empieza a morir. Por eso también la palabra mer significa canal, canal de agua. Porque el amor también es eso. El amor es una energía. ¿Qué es el agua? Es una energía, es un torrente de energía. No solamente es un torrente de energía que viene hacia mí. Un canal de agua va hacia todos lados, irriga todo, llena todo de vida y es vital. O sea, imagínense que están en el desierto. El agua es vital.
¿El amor no es vital? No, yo no necesito amor, no me importa que me quieran, no me importa que no me quieran. ¿Qué pasa cuando alguien no ama? Y ojo que no decimos solamente una pareja, por favor. No limitemos la palabra amor a algo tan sesgado. ¿Qué pasa cuando alguien ama? ¿Nunca han estado enamorados? Se vuelve más sensible. Se vuelve más sensible. Saca lo mejor de ti. Saca lo mejor de ti. Ahora imagínense ese gran amor, ¿no? Como decíamos, por tantas cosas que se puede amar. Entonces, para el egipcio, una característica para poder también crecer es justamente poder amar, pero de manera profunda. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Preguntas? Se dan cuenta que los jeroglíficos están en toda la vida del egipcio. Y en toda la vida del egipcio van transmitiendo enseñanza, van transmitiendo sabiduría. Esa era la idea. Entonces, cuando de pronto un egipcio veía esto, recordaba no solamente es leer una palabra. Cuando alguien veía esto, es todo el contenido que tiene, todo lo que me dice. Es mucho más, y hay más detrás. Ahora, vamos a seguir con otro jeroglífico, que no me gusta mucho, que es enseñar. Este jeroglífico tiene estas palabras, ¿no? Que toda esta parte se lee como seba, ¿sí? Que es enseñar, pero acá vamos a ver algo bien interesante. Tiene un personaje que está con una vara, no le está pegando a alguien por si acaso. Este personaje con una vara significa esfuerzo, está trabajando, ¿sí? Está trabajando la tierra, se le nota es más, ¿no? Como que está avanzando, como que está sosteniendo, está esforzándose en algo. Para enseñar no hay que esforzarse. ¿Por qué? ¿Es fácil enseñar? No. ¿Y saben por qué es más difícil enseñar? Porque hay que esforzarse en saber. Y en transmitir, saber. Y en transmitir. Uno es enseñar y es transmitir, y el otro es esforzarme por saber. Sino que enseño. ¿Sí? Entonces, el enseñar es un esfuerzo, ¿bien? De transmisión, de ver las mejores formas, de ver las mejores palabras, de ver la mejor manera de poder darle a esa persona una luz en la noche, de darle una estrella para que se guíe. A veces le queremos enseñar algo a alguien desde nuestro punto de vista, desde cómo yo lo aprendería. Te lo digo una vez, te lo digo dos veces, no entiendes, ya, ¿no? Y suelto. Pero el esfuerzo de ver cómo enseño y el esfuerzo también de llenarme yo para poder enseñar, eso le da a la persona una luz en medio de la noche. Eso es lo que hace la sabiduría. Y además que hay otra cosa, las estrellas no solo iluminan la noche. Las estrellas tienen algo bien interesante, que son fijas. Son puntos fijos que marcan dirección. Cuando el ser humano no tiene un punto de referencia, imagínense, están perdidos en el desierto, no hay estrellas, ¿sí? El ser humano no tiene de dónde cogerse, de dónde agarrar, de dónde ver, y hay una tendencia que es que el ser humano da vueltas en círculo. Cuando no hay un punto de referencia se da vueltas en círculo, que eso es muchas veces lo que nos pasa ante determinadas situaciones. De pronto empezamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y volvemos a entrar en el círculo, sin saber a dónde dirigirnos, sin saber a dónde ir, sin saber para qué vivimos esos 7 días. Entonces, una estrella te da un punto de referencia hacia dónde ir, hacia dónde guiar. Y eso es enseñar. Ahora, como decíamos, ¿no? Hay que tener para poder dar. Y hay una frase que dice: la forma mistérica de enseñanza es el ejemplo. Porque cuando estamos hablando de enseñar, no solamente estamos hablando de enseñar cosas técnicas. Cuando estamos hablando de enseñar, también estamos enseñando a vivir. Estamos hablando de cómo enseño a vivir. Y para eso hay que saber vivir. ¿Cómo puedo enseñar el valor siendo valiente? ¿Cómo puedo enseñar la honestidad siendo honesto? ¿Cómo puedo enseñar a ser resistente y fuerte ante la adversidad siéndolo? ¿Es un esfuerzo? Sí, porque tengo que serlo.
pero le da una luz a las personas a las que puedo transmitir eso. Por eso es algo maravilloso. Y además que Seba también significa puerta. Miren qué interesante. Porque es abrirle una puerta, ¿no?, a otra dimensión, a otro conocimiento. Yo espero que después de esta noche se abra una puerta en ustedes, ¿no? Y eso es lo que esperamos en realidad. Y ese es el esfuerzo que también hacemos en Nueva Acrópolis, pero no hay nada más maravilloso que eso. Ahora, para enseñar, ¿sí?, o para aprender, se requieren dos actitudes fundamentales, dos virtudes fundamentales. ¿Saben cuáles son? Acá están. Virtudes para aprender: saber callar y saber escuchar. Ger y Setgen. Saber callar. ¿Por qué saber callar? Uno dice, pero no, ¿cómo es posible? Yo tengo mis opiniones, yo quiero hablar acá. ¿Saben qué pasa? Que para aprender uno tiene que saber escuchar. Y a veces hablamos mucho. No solamente hablamos con la boca, hablamos también acá. Entonces a veces hay ciertas situaciones en la vida que en lugar de estar escuchando, primero que a mi propia alma, que me dice qué hacer, yo a veces estoy repitiendo frases que todo el mundo repite. Y me las repito y me las repito. Entonces, no sé, por ejemplo, ante una situación, ante una decisión que yo tenga que tomar, uno puede estar repitiendo, pero todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no? Todo el mundo se comporta así, ¿por qué yo voy a ser distinto? Y me repito eso y estoy hablando y estoy hablando y estoy hablando, en lugar de escuchar, ¿no?, a todos esos grandes sabios que nos han dado enseñanzas. En lugar de escucharme a mí misma, lo que hay dentro de mí, que muchas veces nos está gritando. ¿No hemos escuchado nunca una vocecita dentro? Sí, sí. Siempre la escuchamos, por eso estamos acá, yo creo. Porque escuchamos una vocecita dentro que nos dice algo. Y normalmente nos dice algo bueno. Si le dice algo malo, esa es otra vocecita, esa no la escuchen. Pero la voz que nos referimos es una voz que siempre nos va a dar pautas para un crecimiento interior, a pesar de que hayan situaciones difíciles. Entonces es aprender a escuchar eso, es aprender también a escuchar y callar un poquito la mente, y es aprender a escuchar a esos grandes sabios que vienen desde el fondo de los tiempos. Por eso es que es tan importante la filosofía. Porque la filosofía nos trae enseñanzas desde el fondo de los tiempos, enseñanzas que han servido desde hace miles de años, y nos la trae, hay que aprender a escuchar. Ahorita estamos escuchando a los egipcios. Miren lo que estamos haciendo. Todos estos símbolos se habían quedado mudos 1500 años. Hoy los estamos escuchando. Si estamos callados acá. ¿Sí? Si estamos callados acá. Entonces, ya para terminar, nuestro último jeroglífico, que nos va a hablar de la serenidad. Este jeroglífico, Hetep o Hetep, significa serenidad, paz o plenitud. ¿Y saben qué es? Es una mesa de ofrendas. Es una mesa donde se ha ofrendado algo. Lo cual es muy interesante porque ¿qué es una ofrenda? Es tener algo que ofrecer. Cuando el ser humano tiene algo que ofrecer y lo hace, hay serenidad, hay paz, hay plenitud. Probablemente nos ha pasado muchas veces que hemos dado algo de nosotros y uno ha sentido esa serenidad y uno siente como que se siente pleno, se siente feliz, se siente en paz. ¿Por qué? Porque estamos dando o estamos retribuyendo de alguna manera algo que tenemos y lo estamos compartiendo, lo estamos ofrendando. Entonces esta palabra, y también es algo bien interesante, porque muchas veces personalmente yo creo que mucha gente no quiere morir o le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que algo hemos tenido que dar y no lo hemos hecho. Porque sabemos que en nuestra vida yo tuve que dar algo, tuve que compartir algo, tuve que ofrecer algo, algo que tenía, algo de bueno. Tuve que hacer algo por los demás. No es solamente, vivir no es solamente no hacer daño, es hacer el bien, es buscar ofrendar ese bien, es hacerlo.
Entonces muchas veces el ser humano siente que se te va la vida, pasaron los años, ya no te queda mucho tiempo y tenías que haber dado algo que no lo diste. Y eso no te deja vivir en paz. Y obviamente no te deja morir en paz. Esta palabra, o este jeroglífico, también representa o también nos habla del ocaso del día. Cuando el sol cae y el egipcio volvía a casa, después del trabajo, después de donde estuviera, el egipcio volvía a casa, este ocaso también es Heter. Cuando uno vuelve a casa y vuelves a casa habiendo entregado algo, habiendo hecho algo por los demás, habiendo tenido un día útil, no solamente en el trabajo, sino habiendo hecho el bien, habiendo ofrendado algo, podías descansar en la serenidad. Entonces también creo que este jeroglífico nos puede ayudar mucho. Cada vez que termine el día, cada vez que cerremos nuestro día, que nos vayamos a acostar, sentir que hemos dejado alguna ofrenda, sentir que hemos contribuido en algo, sentir que hemos hecho el bien. No solamente que no hemos hecho cosas negativas, sino que hemos hecho el bien. Y eso de verdad que te da serenidad y te da paz. La serenidad no es que no pase nada. La serenidad no es que todo esté quietito. La serenidad es tener esa conciencia tranquila y saber retribuir lo que uno tiene. ¿Bien? Entonces, para los egipcios los jeroglíficos eran mágicos. ¿Sí? Ellos consideraban que estos jeroglíficos eran mágicos, no los hacía cualquier persona. No era como en las películas que se ve un esclavo que los hacía, no. Los hacían personas de muy alto nivel, ¿no? Moral, espiritual, y los tallaban y se consideraban sagrados y mágicos. ¿Mágicos por qué? ¿Qué es la magia? Bueno, ahora hay una charla, ¿no?, de la magia. ¿Qué es la magia? Así como... La manifestación de lo imposible. Ya, ok. Para los egipcios era la transformación, no de lo imposible, sino de lo de aquel conocimiento que no todos tenían acceso, pero cuando tenías acceso podías transformar lo que para otros era imposible. La magia de los jeroglíficos es que permiten transformar al ser humano. Cuando sabes qué dice, cuando sabes leer en el símbolo, como lo hemos hecho ahora, te permite transformarte. Porque de pronto tu día ya no es igual que otros días. De pronto te vas a dormir y has transformado eso. Ahora quieres dejar una ofrenda. De pronto cuando hablas de amor, ya no solamente es ese tipo de amor que busca recibir, ahora es un amor que busca cavar en lo profundo y que busca dar y que busca crecer. Es una transformación en el ser humano. De pronto buscas, así como la abeja, ¿no?, que buscaba el bien de la comunidad, alimentar, sanar, curar, de pronto empiezas a buscar eso, y eso es la magia. Esa es la transformación del ser humano, a través, como decíamos, de la sabiduría. ¿Bien? Eso es poquito sobre los jeroglíficos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Igual tenemos un minuto para un par de preguntas. ¿Cuántos jeroglíficos existen? Se dice que en un primer momento existieron 750 jeroglíficos más o menos. Ya luego, con el paso del tiempo y la entrada también de la Edad Media y de otras culturas que llegan a Egipto, llegan a ser 1000. ¿Sí? Porque por ejemplo ya entra el caballo, ¿no?, que los egipcios no lo tenían, pero de pronto ya entra el jeroglífico del caballo, y así hasta 1000 jeroglíficos. Por eso es que lo que hizo Champollion fue tan impresionante, ¿no?, porque logró descifrar el simbolismo del jeroglífico para poder transmitir y para poder hacer que Egipto hable de nuevo. Y lo que estamos haciendo ahorita es hacer que Egipto hable. Ahora hay una pared, ¿no?, donde van a pintar también jeroglíficos. O sea, hace miles de años que no se hacen jeroglíficos. En el año 350 más o menos se cayó el último jeroglífico y Egipto enmudeció. ¿No? A través de estas enseñanzas, a través de la filosofía, estamos haciendo que vuelva a hablar. Eso es todo por hoy. ¿Tienen un break?